Apocalipsis capítulo 21, versículos del 9 al 18 nos dice la Escritura: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, porque yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. El apóstol Juan nos está mostrando una visión de la realidad celestial que está preparada para aquellos que Cristo ha rescatado, y nos lo está mostrando bajo símbolos que nos hablan a lo largo de todo este libro de la vida de la Iglesia sobre la tierra, los peligros que acechan a la Iglesia y la gran bienaventuranza de la herencia de la vida eterna que está reservada para la Iglesia. No podemos olvidar una vez más el carácter y estilo literario de este libro para no cometer la irresponsabilidad de muchos que le atribuyen una interpretación literal, rompiendo todo su sentido y propósito, ya que este libro fue escrito no para dejar vagar la imaginación y permitir a la creatividad del hombre que forzase esta revelación para satisfacer su fantasía, sino que fue dado a la Iglesia, es decir, a nosotros, para ser guiados en medio de este mundo, camino de nuestra patria celestial. Por lo tanto, este es un libro para nosotros. De ahí que al inicio de este libro, en el capítulo 1, versículo 3, se nos diga: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Este libro, por tanto, es profético. Eso es lo que nos acaba de decir el mismo Señor, que guarden las palabras de esta profecía. Nos lo dice bien claro: profético. Si los cristianos pensasen un poco, cosa que es difícil en el mundo cristiano, porque ya hemos visto la fe ilógica e irracional que muchos tienen, pero si pensasen un poco, no se dejarían llevar por los maestros del error, ni por la corriente de falsedad que intenta por todos los medios apartar el corazón de la sincera fidelidad a Cristo. Y entonces podrían descubrir que el término profético o profecía no tiene nada que ver con narrativo, ni tampoco con histórico, ni tampoco con poético, porque son estilos literarios distintos. Yo sé que a algunos les pilló de mayor el ver Barrio Sésamo, pero a algunos les vendría bien ver lo que implica cerca, lejos, lo que implica profecía, narrativa, historia, y así podrían entender de lo que estamos hablando. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:3 que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que quiere decir conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Si queremos un libro de fábulas, Apocalipsis, número 1. Y aquí las fábulas se disparan. Una gran multitud de cristianos creen que el reino de Cristo será instaurado en este mundo tal y como ahora está, y que Él reinará literalmente en un mundo donde mañana a las 6 de la mañana suena el reloj y hay que ir a trabajar. Pero el reino de Cristo está instaurado y Cristo reinando, y a las 6 de la mañana nos tenemos que levantar. Es más, cuando llegan las 10 de la noche estamos muertos de sueño, cansadísimos de todo el día estar trabajando.
tendremos que ir. A los jóvenes no hay quien les quite los exámenes, tienen que seguir estudiando sus exámenes. Nosotros tenemos que ir todos los días a trabajar. Las mamás o los papás, a los que les toque, tienen que limpiar la casa, tienen que hacer la colada. Es decir, seguiremos exactamente igual, eso sí, según dicen ellos, Cristo siendo el Rey de este mundo. Y todavía hay más cosas. Es que también con la instauración de ese reinado, el monte de los olivos se partirá en dos, y entonces empezarán a ocurrir cosas, y al final acabaremos con y fueron felices y comieron perdices. O sea, no hay nada más absurdo de lo que se pretende contar al pueblo de Dios utilizando este libro que ha sido dado, repito, para la Iglesia, para nosotros. Pues de todo eso es precisamente de lo que se nos avisa en este libro, para que no caigamos en todas esas fantasías, aunque resulta que quienes deberían acercarse a interpretar este libro correctamente, que deberían ser los creyentes, son los que están más intoxicados y contaminados con las modas sociales de este mundo, de manera que les es imposible entender el propósito del libro, para quién ha sido escrito y cómo tiene que ser para nuestro aliento, para nuestra guía y para nuestro consuelo, aparte de la esperanza que él también nos inspira. En nuestro texto estamos viendo desde hace unas semanas cómo Dios descorre el velo de lo que se encuentra al otro lado de la muerte, al otro lado del juicio final, con todo lo que necesitamos saber por ahora, ya que esto nos va a ayudar a ordenar nuestra vida y nuestros pensamientos, y a la vez nos va a proporcionar una guía para saber qué es todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Hoy nos seguimos introduciendo en ciertas características que se nos indican sobre la ciudad. El versículo 16 de este capítulo 21 nos dice que la ciudad se halla establecida en cuadro, es decir, que es cuadrada, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña. 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, que es la medida del ángel. Pero anteriormente a estas mediciones que está haciendo aquí el ángel, anteriormente ya nos ha hablado el libro de Apocalipsis de cómo tenemos que medir el templo, el altar y los que adoran. En aquel momento, que es el capítulo 11 de Apocalipsis, tenía que ver con la iglesia en la tierra. Y allí leíamos, Apocalipsis capítulo 11: me fue dada una caña, en esta ocasión le es dada a Juan, en el capítulo 11, ahora en el capítulo 21 es el ángel. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y allí veíamos que la iglesia tenía la gran comisión de ir a predicar por todo lugar. Tiene que ir a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y hacíamos hincapié en que no son las organizaciones misioneras ni los seminarios los encargados de enviar a los misioneros. No, es la Iglesia. Es a la Iglesia a la que se le ha dado esta responsabilidad. Por lo tanto, no podemos aceptar que ninguna otra institución se ponga por encima de la Iglesia o lleve a cabo cualquier tipo de asunto que tiene que ver con la competencia de la Iglesia. Estuvimos diciendo que la función de la Iglesia, la misión de dar testimonio de la verdad, se verifica midiéndola. Vamos a medir la Iglesia, vamos a auditarla. Esto es lo que pasa en cualquier empresa. Cada año, cada 2 años, cada 3 años tiene que venir una auditoría de fuera para que vea si todo lo que se está haciendo en esa empresa se corresponde con la legalidad, con las normas y con las leyes. Por lo tanto, eso es lo que nos está pidiendo nuestro pasaje, que la iglesia tiene que ser auditada, que tiene que ser auditado el altar, es decir, a quién se adora, y que tiene que ser auditado los adoradores, cómo están adorando. Dios nos proporciona los medios para medir la función destacada del templo, del altar y de los adoradores, y todo tiene que confluir en un testimonio de la verdad. Tenemos que definir la verdad. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? Tenemos que definir lo que creemos. Por eso tenemos la confesión de fe. Si no tuviéramos la confesión de fe, cada uno podría creer lo que quisiera y aquí no pasaría nada. Pero tenemos que definir lo que creemos, porque así podremos dar un testimonio de la verdad.
De manera que mientras más concreto, más claro y más preciso sea el mensaje de la verdad, mejor podremos saber lo que creemos y mejor testimonio daremos de la verdad. Esa es una de las razones por las que hoy estamos aquí, exponernos a la verdad predicada con rigor. Se le manda a la Iglesia que ponga los límites, que defina, que conozca bien estas verdades para luego dar un testimonio claro acerca de ellas, porque si no es así, la Iglesia no podrá cumplir esta función que se le ha encargado con precisión. Ahora bien, cuanto más precisa sea la doctrina, menos serán los que participen en la Iglesia. Muchos aquí dirán, es un ejemplo que voy a poner: yo soy del Madrid, yo soy del Atleti, yo soy de no sé cuál. Miles, cientos de miles siguiéndolos. Ahora vamos a jugar un partido. Ya no hay cientos de miles jugando el partido. ¿Quiénes son los que juegan el partido? Aquellos que se han sometido a una severísima disciplina, que han mostrado sus capacidades, que saben cuál es la autoridad que tienen sobre ellos y que tienen que dar todo lo que está al alcance de su mano para rendir al máximo en el terreno de juego. Por lo tanto, de los cientos de miles que hay de seguidores, no todos juegan, sino un grupo selectísimo. Y eso es lo que ocurre también en la Iglesia. Grandes iglesias. Claro, cuanto menos definamos la doctrina, más gente vendrá. Si aquí diésemos Coca-Colas y cacahuetes y jamón, nos faltaría espacio. Bueno, podríamos tener un auditorio inmenso, porque la gente vendría a pasar el rato. Si además ponemos palomitas y de vez en cuando un pequeño cortometraje para que la gente se divierta, esto sería increíble. Pero se nos da una definición precisa de cómo tiene que ser la Iglesia. Así que, cuanto más definida esté la doctrina, menos seremos. Esto es algo que debemos asumir. Ahora bien, para tener todo ese conocimiento, hay que estudiar y profundizar en las enseñanzas de las Escrituras. Hay que entrar al detalle de lo que Dios ha revelado para su pueblo. De ahí que el apóstol Pedro nos diga, en su primera carta, capítulo 1, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tenemos que saber qué es lo que creemos y tenemos que ceñirnos al espíritu de la Escritura. Y el apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:17, no seáis insensatos, y cuando dice esto es que habrá muchos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Tenemos que ser entendidos y para eso hay que estudiar. ¿Cuál es el mandato que se le ha dado a la Iglesia? Aquí tenemos dos vertientes. O somos populistas o somos fieles. ¿Cuál es el mandato que se nos ha dado? ¿Qué mandato se les da a los adoradores? Que sean consecuentes con la verdad, luchando contra todo lo que se levanta en contra del verdadero culto a Dios, o que admitan todas las modas de la sociedad en la que nos ha tocado vivir, y así supuestamente se adora a Dios, aunque realmente se adora al ser humano mismo. ¿Cómo podemos medir el conocimiento de la Iglesia? ¿Cómo podemos medir el que la Iglesia sea realmente eso, una Iglesia? Porque es lo que queremos todos, que la Iglesia sea una Iglesia. A Juan se le da un instrumento específico para llevar a cabo esta medición y, por tanto, se nos indica cómo debemos medir la Iglesia. Esto es lo que aparece en el capítulo 11. Dios le indicó con precisión aquello que debería usar como referencia, la palabra de Dios. Así vemos que Cristo no deja al gusto de cada iglesia ni a las ideas del hombre, que siempre están sujetas a sus propios intereses, o bien a los cambios sociales y a sus modas, cómo tiene que ser la Iglesia. No, Dios la define en su palabra. Hay que medir el templo de Dios, el altar y los que adoran. Y todo esto no ha sido dejado al criterio de las opiniones humanas, no ha sido dejado al razonamiento del ser humano. No, Dios ya nos lo ha dado. Es exactamente lo mismo que ocurrió con el tabernáculo y con el templo. Dios no permitió que el hombre pusiera su creatividad. No le dijo a Moisés, según se te ocurra, haces el tabernáculo. Ni tampoco le dijo a Salomón, deja aquí a todos que hagan lo que les parezca oportuno para que edifiquen el templo. No, se les dio un modelo y el pueblo de Israel lo tuvo que hacer de acuerdo al modelo, ni más ni menos. Había un modelo. Por tanto, el instrumento para medir y definir lo que es el templo de Dios, el altar y los que adoran es la palabra. Fijaos que en el Antiguo Testamento todo esto tenía un lugar visible.
Todo el mundo sabía lo que era el templo, lo podían ver con sus ojos. Todo el mundo sabía lo que era el altar, lo podían ver con sus ojos. Y todo el mundo podía ver a los que se acercaban a adorar. Era algo físico. Pero esto lo tenemos que poner en el contexto del gran mandato que Dios le dio a la Iglesia. Lo que Cristo puso en manos de la Iglesia, que teníamos que ir a todo el mundo para predicar el Evangelio. Y para eso Dios ha escogido a hombres para anunciar su palabra. Dios ha escogido a pecadores para que formen parte del edificio espiritual, que es la Iglesia. La Iglesia es el edificio espiritual y es la casa de Dios. Por eso dice Pedro en la primera de sus cartas, capítulo 2, versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que aquellos que se acercan a Cristo para recibir la salvación que Él da, quedan integrados dentro del edificio espiritual que es la Iglesia, como una piedra viva que constituye la casa de Dios, la casa espiritual de Dios, el templo de Dios. Porque ahí es donde se ofrecen sacrificios espirituales a Dios, de la misma manera que en el Antiguo Pacto se ofrecían sacrificios físicos. Ahora no, ahora se ofrecen sacrificios espirituales de los cuales nosotros formamos parte como una de las piedras dentro del edificio que se llama Iglesia. Al templo edificado por Salomón, el hombre no podía añadirle nada. Se tenía que ceñir a aquello que Dios había ordenado, tanto en su estructura como en su liturgia. Es lo que Dios había ordenado y es exactamente lo que había que hacer. Pero es así también lo que ocurre con el templo espiritual. El hombre no puede añadirle sus invenciones, ni introducir las modas sociales de la época en la que nos ha tocado vivir, ni creerse que puede torcer a su antojo lo que la Escritura dice para adaptarlo a sus intereses, porque así podemos ganar a más para que vengan a la Iglesia. No, Dios es el que salva. Por lo tanto, si nosotros somos rigurosos con la predicación del Evangelio, cumplimos con lo que Dios nos demanda a nosotros. Si se salvan o no se salvan, no es un tema nuestro, es un tema de Dios, pero sí que es un tema nuestro ser rigurosos con la Escritura. Dios había establecido los componentes precisos tanto del lugar de culto como de la liturgia. Sobre el lugar de culto nos dice en Éxodo 25:9: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Absolutamente todo estaba recogido en cómo se tenía que hacer. No solamente el tabernáculo, sino también todos los utensilios que se iban a utilizar. Y es desde ese lugar divinamente instituido sobre el que Dios va a hablarle al hombre. Por lo tanto, Dios habla, el hombre se calla. En las iglesias ocurre al revés. En las iglesias Dios se calla porque los hombres tienen mucho que hablar. Pero esto no es como Dios lo ha instituido desde el principio. En Éxodo 25:22 leemos: desde allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Tú escucha y calla, escucha y calla. De manera que ese lugar dispuesto como Dios había precisado, ese iba a ser el lugar de su morada con los hombres, a través del cual daría a conocer su voluntad. Dios en medio de su pueblo. El tabernáculo estaba en medio del pueblo de Israel. Desde el tabernáculo Dios hablaba al pueblo de Israel. De la misma manera ocurre en el nuevo pacto. Debemos medir el templo de Dios de acuerdo al criterio de la palabra de Dios. Y para eso nuevamente hay que estudiar. Debemos ceñirnos a su palabra, porque es desde ahí, desde donde Dios se manifiesta para darse a conocer a los hombres. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Es la Iglesia la que ha sido instituida para este propósito. Por eso hoy estamos como estamos en el día del Señor, reunidos como Iglesia, escuchando la palabra de Dios. Y debemos ser muy conscientes de cómo Dios ha establecido la Iglesia como el medio para anunciar el mensaje de redención. La Iglesia. La importancia es la Iglesia. Dios imparte perdón de pecados, Dios trae salvación a su pueblo, Dios escucha la voz de los suyos, Dios atiende sus peticiones y necesidades, Dios ilumina el entendimiento, Dios da el arrepentimiento, pero todo esto viene por una predicación fiel del Evangelio desde la Iglesia. Esos son beneficios espirituales para los hombres que Dios comunica
por la Iglesia y a través de la Iglesia. Esta es la importancia que la Escritura le da a la Iglesia. Ya dimos una serie sobre la importancia de la Iglesia local donde desarrollábamos todo esto con bastante precisión. Hoy estamos dándolo a vista de pájaro. En nuestro texto del capítulo 21 encontramos que ahora ya no se refiere a la Iglesia en medio del mundo. No, aquí se refiere a la Iglesia que ya ha sido redimida. Y entonces, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. ¿Veis el contraste ahora entre la Iglesia en medio del mundo, como Dios había instituido el templo de Jerusalén, cómo iba a darle sus enseñanzas, todo lo que implica el tabernáculo en el centro del campamento israelita, Dios morando en medio de su pueblo? Y ahora nos vamos a los ámbitos celestiales. El que habló con Juan es uno de los 7 ángeles que le había dicho que le mostraría a la novia, la esposa del Cordero. Ahora, este ángel sigue revelando a Juan algunos datos de interés. Nos dice que el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Mientras que en el capítulo 11 se le dio a Juan una vara y se le dijo que midiera el templo, el altar y los adoradores, ahora es el ángel el que toma en su mano una caña dorada de medir para llevar a cabo una función: medir la Iglesia. Desde luego la caña de oro armoniza con el resto de los elementos que Juan ve en la visión. Todos los elementos celestiales son hechos de oro: candelabros, arpas, copas, coronas, el altar de incienso. La ciudad es de oro puro, semejante al vidrio. Y por lo tanto el ángel se dispone a medir la ciudad con sus puertas y sus murallas. Y en este caso se enumeran las medidas, lo que no se hizo cuando Juan midió el templo y el altar. Pero aquí sí que nos dan datos numéricos. Aquí sí que se nos dice cuánto tenía que medir. Y lo hace también en referencia con el texto que leíamos en la introducción de Ezequiel capítulo 40. Ahí se nos dice también cómo tenía que medirse. Ezequiel tiene una visión, se lo llevan a un monte alto y desde allí ve que es exactamente lo que ocurre con Juan. El versículo 16 nos dice que la ciudad era cuadrada y su longitud era igual que su anchura, y midió la ciudad con una caña en 12.000 estadios. Su longitud y anchura y altura eran iguales. Para muchos esto es una ciudad estrambótica de verdad, o sea, realmente piensan que va a haber una ciudad en forma de cubo. Pero esto no es lo que nos está enseñando este texto. Estamos frente a la figura de un cubo perfecto, que a la persona familiarizada con el Antiguo Testamento le recordaría el lugar santísimo en el templo, que era exactamente un cubo. Esto era el lugar santísimo. Dice el libro primero de Reyes, capítulo 6, versículo 20: el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. En nuestras medidas son 9 metros de ancho, 9 de largo y 9 de altura, cubierto de oro, como se muestra la ciudad, toda llena de oro. Fijaos por tanto en la diferencia entre el lugar santísimo en el templo de Salomón, donde Dios moraba entre su pueblo en medio de un mundo pecador, y la ciudad santa, Jerusalén, la Iglesia, que desciende del cielo, donde Dios mora en medio de su pueblo sin pecado. Esta es la diferencia sustancial que aparece, pero la figura es la misma, es un cubo. Por lo tanto, estas medidas que aquí se nos muestran son simbólicas y se nos quiere ilustrar la unión de Cristo con la Iglesia en términos de simetría y perfección. Todo simétrico, todo perfecto. Cada ángulo tiene 12.000 estadios, que multiplicado por 12 nos da 144.000. Esto nos suena a los 144.000 sellados, que es una figura que parte de 12 tribus de Israel, 12 de los gentiles, multiplicado por 1.000, que es un número definido, pero amplio, que tiene que ver con los redimidos. Juan ofrece la medida de la muralla, que había descrito también como grande y alta, y afirma que según los cálculos humanos medía 144 codos. Por eso el 144, los 12,
aparecen continuamente. Medidas simbólicas: 12 por 12, 144, 12 tribus de Israel, 12 de los gentiles. Salvación universal. Salvación para personas de todo tipo de países, no solamente los israelitas, que es lo que ellos tenían en su mente, que solo ellos, por ser israelitas, serían salvos. No, ya a Abraham se le dieron las promesas de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Su simiente es Cristo, que murió por pecadores de todo tipo de linaje y condición, de cualquier lugar de la tierra. Es la totalidad del pueblo de Dios, que han sido llamados de toda tribu, lengua y nación, que han sido redimidos por Cristo y que están definidos bajo el simbolismo de esta estructura geométricamente perfecta. Es el cielo en la tierra. Es Dios morando en medio de su pueblo. Algún día la Iglesia universal, compuesta por todos aquellos que han sido salvados por gracia, estará en la presencia de Dios sin un solo defecto, sin una sola arruga, sin una sola mancha que pueda disminuir algo de su belleza. Será la Iglesia perfecta. Y esto es lo que nos está ilustrando aquí el apóstol Juan. La Iglesia que desciende del cielo es perfecta. No tiene nada, absolutamente nada de imperfección, no tiene nada de pecado. Es un cubo perfecto que nos muestra simetría perfecta, nos muestra la perfección absoluta, tal y como se había establecido en el antiguo pacto, en el templo de Salomón, el lugar santísimo. Y aunque el resultado final de esa labor, de todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en este mundo, convirtiendo a pecadores y llevándolos a los pies de Cristo, aunque el resultado final de esta labor lo veremos en el cielo, ese trabajo se está llevando cada día a cabo en el mundo. Todos los días el Espíritu Santo está llamando, está iluminando, está atendiendo las necesidades, está consolando, está en medio de su Iglesia. Pablo dice en Efesios 5:29: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, atención, como también Cristo a la Iglesia. Increíble. ¿Quién de nosotros por placer coge un martillo y se da en un dedo, en la uña? Nadie. Cuidamos nuestro cuerpo lo más que podemos. Y nos dice el apóstol Pablo exactamente eso. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. ¿Y por qué ese interés de Cristo por la Iglesia? ¿Por qué tanta preocupación por la Iglesia? La respuesta es que Cristo ama a la Iglesia porque es su cuerpo. ¿Cómo puede ser esto? Vámonos a Efesios capítulo 5 a partir del versículo 29, donde vamos a encontrar una de las grandes revelaciones de la Escritura, un misterio. Pablo nos va a revelar un misterio. Dicen en Efesios 5:29 que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Fijaos lo que va a afirmar: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo. No se refiere al del hombre y la mujer, sino que yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Así que encontramos aquí que Pablo cita el modelo original de Dios para el matrimonio, tal y como aparece en Génesis 2:24. Desde el principio Dios reveló al hombre la estrecha relación que tendrían un esposo con su esposa. Hoy no vamos a dar el sermón de bodas de Crina y Sorín, pero voy a utilizar el argumento para defender lo que aquí nos está hablando el texto. Dios reveló al hombre la estrecha relación que tendría un esposo con su esposa, y que es mucho más estrecha que la que podemos tener con nuestros hijos. Esto fue revelado desde el principio de la creación. Nada más crear Dios al hombre y a la mujer, instituye el matrimonio. Pero hay algo que fue revelado mucho tiempo después, algo realmente extraordinario y sorprendente. Un misterio fue revelado. Versículo 32: grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Un misterio es una verdad que no podríamos conocer a menos que Dios la revelase, y resulta que la revela. Y ese misterio increíble que Pablo menciona aquí, ¿cuál es? Pues evidentemente no puede ser la unión del esposo con la esposa, porque eso ya fue revelado en el huerto del Edén.
el misterio que fue revelado cientos de años más tarde y de manera particular en los escritos del Nuevo Testamento, es que el matrimonio es una tipología de la relación de Cristo con su Iglesia. Ese es el misterio. Cristo con su Iglesia. Ese es el misterio. Aunque la Iglesia como tal no existía en Edén, desde que se celebró el primer matrimonio, Dios ya había establecido que la relación matrimonial sería un reflejo de la relación que Cristo mantendría con su Iglesia. Así podemos entender que la Iglesia fue contemplada desde siempre en el plan creador y redentor de Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y su semejanza, y esto tendría profundas repercusiones en nuestra vida en sociedad, porque nuestro Dios estableció una sociedad en armonía, donde tendríamos que tener una pareja y tener una familia y tener hijos, y así se desarrolla la sociedad. La Biblia enseña también con toda claridad que el único Dios vivo y verdadero existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de manera que Dios es uno en un sentido y tres en otro sentido. Es uno en esencia, pero es tres en personas. De una manera similar, Dios hizo al hombre y a la mujer para que se unieran en matrimonio y para que pudieran manifestar entre ellos una relación similar de unidad en la pluralidad. Lo tenemos en el ejemplo de la Trinidad. Por eso nos dice Génesis 2:24 que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola unidad. Y son dos, pero ya son uno en el matrimonio. Y en Mateo 19:6, después de citar este texto de Génesis, el Señor añade: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por medio del vínculo del matrimonio, el hombre y la mujer son uno. Y ahora Pablo nos dice en su carta a los Efesios que lo que Dios tenía en mente era algo más grandioso y más profundo que lo que es el matrimonio. Y es reflejar a través del ejemplo del matrimonio la unión que existiría entre Cristo y la Iglesia. Increíble. Así como Eva fue sacada de Adán para ser su complemento, así la Iglesia fue sacada de Cristo cuando dio su vida en la cruz del Calvario. Y a través de ese proceso, la Iglesia llega a ser su cuerpo, disfrutando de tal unidad con Cristo que nosotros somos ahora el complemento de Cristo de la misma manera que Eva fue el complemento de Adán. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Luego en el capítulo 1 de Efesios, versículos 22 y 23, se nos dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Y matiza, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De manera que fijaos las implicaciones que tiene la enseñanza de la Iglesia. Y la enseñanza en este texto específico, de la Iglesia perfecta. El Dios encarnado decidió unirse a nosotros de tal manera que su gloria será manifestada plenamente cuando todos y cada uno de los salvados estén con Él en la gloria. Esto realmente es increíble. Nosotros somos, dice Pablo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es la gloria de la Iglesia. Esta es la gloria de la Iglesia. Comentando acerca de esto, dice Juan Calvino: este es el honor más sublime de la Iglesia, que hasta el momento en que Él esté unido a nosotros, el Hijo de Dios se considere a sí mismo incompleto en alguna medida. Es un consuelo para nosotros enterarnos de que sólo hasta que estemos en su presencia, Él poseerá de hecho todas sus partes. Él será realmente completo cuando reciba la Iglesia. Lamentablemente, a pesar del desprecio general que el creyente de nuestro tiempo muestra hacia la Iglesia, porque a la Iglesia no le importa mucho, es como un club social que si quieres vas y si no, no vas, entonces le importa un comino. La realidad es que no existe nada en el mundo más glorioso ni más importante que la Iglesia. No existe nada mayor. Ni existe un privilegio más grande que formar parte de la Iglesia. No existe nada mayor. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, unidos a Él y unos con otros en una unión indisoluble, la Iglesia. Algunas aplicaciones prácticas a las que nos lleva este texto.
La primera de ellas es que los cristianos debemos formar parte activa de la Iglesia. Las iglesias locales son la manifestación visible y tangible de la Iglesia universal de Cristo, y Él la identifica en su palabra como su cuerpo. Su cuerpo. Nosotros formamos parte de su cuerpo. Esto quiere decir que nadie puede pretender tener a Cristo como cabeza si al mismo tiempo rehúsa participar activamente en una iglesia local de creyentes con sus miembros específicos y con su liderazgo específico. Yo amo mucho a Cristo, pero no voy a ninguna iglesia. Vale, no hace falta que siga hablando. Vamos a hablar de fútbol, porque de lo demás no me interesa. En segundo lugar, los creyentes deben amar y manifestar un profundo interés y atención por la iglesia. Esta enseñanza tampoco requiere de un arduo proceso de argumentación. Lo que encontramos en las Escrituras es que si Cristo amó a su iglesia hasta el punto de dar su vida por ella, ¿cómo puede alguien decir que ama al Señor si al mismo tiempo desecha lo que Él ama, que es la iglesia? Es cierto que la iglesia no es perfecta. Bienvenidos al mundo real. Pero Cristo no ama a su iglesia porque desconoce lo que tú y yo sabemos que no funciona en la iglesia, ¿no? Cristo conoce la iglesia como nadie podrá conocerla jamás, pero eso no disminuye en nada su amor por la iglesia, porque es un amor lleno de gracia. Es su esposa, es la iglesia, es su cuerpo. Cristo se ha comprometido a tratar con las flaquezas y debilidades de la iglesia hasta el día en que pueda presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, que es lo que Juan está viendo que desciende del cielo. Perfecto, medidas perfectas, precisión absoluta. Y esto nos lleva a la tercera y última aplicación. El Señor está llevando a cabo su obra de santificación por medio de los mismos miembros que componen la iglesia. Ese es el medio que Dios ha decidido usar para nuestra santificación, los otros miembros de la iglesia. Si nos vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, nos dice allí el apóstol Pablo que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que no estamos esperando que venga alguien sobrenatural para que nos enseñe, ¿no? Dios ya ha repartido dones en medio de su iglesia para que puedan ponerse a trabajar con las capacidades que Dios le ha dado, con el esfuerzo y el sacrificio que eso supone. Y luego nos dice en el versículo 15 de este capítulo 4 que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, que es la cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y la palabra que Reina Valera traduce aquí como coyuntura significa literalmente punto de contacto, por donde se unen, donde se agarran. La coyuntura es un punto de conexión donde dos piezas del cuerpo se unen. Y la idea que Pablo quiere transmitirnos es que es la iglesia un organismo vivo donde cada miembro está unido a Cristo como cabeza, imprescindible, y unido a la vez al resto de sus hermanos por la coyuntura. Sin esa unión no funciona. Yo no puedo decir, yo amo mucho al Señor, pero no quiero saber nada de la iglesia. Estoy muerto. O yo amo mucho a la iglesia y no hay comunión ninguna con Cristo. Estoy muerto. Cada miembro del cuerpo es colocado por Cristo en un lugar específico para realizar funciones específicas bajo un liderazgo específico de pastores. Y esto es todo lo que Pablo está mencionando aquí en el texto de Efesios. A través de esos pastores maestros, Cristo nos provee del alimento de su palabra y nos guía para equiparnos como creyentes y que funcionemos en el lugar que Cristo nos ha colocado conforme a las capacidades y dones que nos ha dado. Pero todo se hace en el contexto de la iglesia. En la medida en que cada miembro asume su responsabilidad, en este contexto, de acuerdo a lo que recibe de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, la iglesia crece y madura. Pero fijaos bien lo que estamos hablando. En la medida
en que cada miembro asume su responsabilidad en este contexto de acuerdo a lo que recibe de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, la Iglesia crece y madura. Pero si nosotros no estamos por la labor de hacer lo que se nos demanda bíblicamente por parte de Dios, la Iglesia no crecerá y no madurará. Luego nos quejaremos de los pocos que somos, o de siendo tan pocos como podemos ser menos. Pero esto no es un tema de que Dios nos haya abandonado, es que nosotros le hemos abandonado a Él. Por lo tanto, hay muchas cosas que debemos empezar a meditar. Si un miembro no está creciendo y madurando individualmente, o se aísla de los demás, o no pone sus capacidades al servicio del cuerpo, o desea hacer una labor que no le corresponde, está afectando a la salud y al crecimiento de todo el cuerpo. Afecta a todos. De manera que el apóstol Pablo dice que tiene que estar coordinado. Así que en vez de retraernos y aislarnos cuando vemos debilidades y pecados en medio de la Iglesia, la voluntad de Cristo es que nosotros mismos seamos instrumentos de gracia en la vida de otros, al mismo tiempo que recibimos nosotros también de otros un suministro de gracia que viene de la cabeza. La cabeza de la Iglesia es Cristo. Pero tenemos que estar coordinados entre nosotros y también dependiendo íntimamente de la cabeza. Esta es la gloria de la Iglesia. Esta es la gloria de la Iglesia. Así es como aparece en nuestro texto, cubierta de una gloria indescriptible, llena de belleza resplandeciente, espectacularmente radiante. La Iglesia. La Iglesia. Dice el Señor en Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por lo tanto, hay una manifestación específica de Cristo para su Iglesia, para darle la gloria a su Iglesia, a nosotros. Así llegaremos a la unión de Cristo con su Iglesia en las bodas del Cordero, donde pecadores redimidos por la sangre de Cristo de los 4 confines de la tierra van a estar adornando la gloria de Cristo como Iglesia, porque su gloria es también nuestra gloria. Así se nos describe la Iglesia, teniendo la gloria de Dios y con un fulgor semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La Iglesia. Pues resulta que esta es tu Iglesia. Tú perteneces a esa Iglesia, si eres creyente. Tú perteneces a esa Iglesia. Y cuando Cristo la reciba para llevar a cabo las bodas del Cordero, se desplegará toda la gloria de la Iglesia que ha recibido de Cristo. La Iglesia. A veces nos quedamos pensando en nosotros, en nuestra relación con Dios, como si fuéramos los únicos que tienen relación con Dios a expensas de la Iglesia. Pero Dios piensa en nuestra relación en el contexto de la Iglesia delante de Él. Es cierto que tenemos que hacer muchas cosas solos, pero tenemos que hacer muchas como Iglesia. En la medida en que despreciemos la Iglesia, menospreciemos la Iglesia, ridiculicemos la Iglesia o creamos que la Iglesia no nos sirve de nada, en esa misma medida no podremos ser de bendición a otros, ni tampoco Dios podrá cumplir su propósito en medio de la Iglesia, porque tenemos a personas que no creen en la Iglesia y no participan en la Iglesia y no están activos en la Iglesia. Por lo tanto, tenemos una altísima responsabilidad, y es todo lo que Cristo ve en la Iglesia, el fulgor increíble que tiene la Iglesia y lo que Cristo honra a la Iglesia. De manera que con estos ejemplos que nos da el Señor, con estas visiones de Juan, podemos tener una idea bastante clara de todo lo que Cristo ganó en la cruz para la Iglesia. Terminamos en oración.